Estamos con los Javis heteros, como los denominó Espinosa de los Monteros en el tinglao que hizo en Madrid. Un año y medio, un año y medio, hicimos un gran tinglao, que vinieron 130 personas. Y para que todavía no se haya enterado cómo se monta un cinglao o cómo se toca el cinglao, qué es lo que se hace y cómo se puede apuntar uno al cinglao. Es decir, un movimiento cultural que tiene el objetivo de fomentar el pensamiento libre. Pero sobre todo creo que la parte potente del programa es la gente con la que conectas. Que nos confinan un sábado y Sintucín se funda ese martes. Empezamos. En el episodio de hoy estamos con los Javis heteros, como los denominó Espinosa de los Monteros en el tinglao que hizo en Madrid allá por mayo. Los Javis son fundadores de It's Time to Think, un emprendimiento social que quiere fomentar el pensamiento libre. Bienvenidos. ¿Qué tal estáis? Muy bien, pues nada, encantado de estar aquí, entre amigos. Bienvenido, Javi. Y decir que somos muchos fundadores, que luego Efectivamente. os contaremos por qué decimos esto. Pero sí, somos dos de ellos. La primera pregunta que os quería hacer es ¿qué os inspiró a fundar It's Time to Think? Yo miro a Javi Fernández porque yo en el principio no estaba. Bueno, ¿y qué es It's Time to Think? Buena pregunta. Empezamos por lo segundo. Venga. Bueno, It's Time to Think es un movimiento cultural que tiene el objetivo de fomentar el pensamiento libre. ¿Vale? Entonces ahora, si que queréis, luego desarrollamos qué es para nosotros el pensamiento libre. Verdaderamente, cuando se funda, que es a mediados de marzo de 2020, no sé si os acordáis que estaba diciendo, a mediados de marzo de 2020, Encerrado, ¿no puede ser? cerrados. Es decir, nos confinan un sábado y Sintucín se funda ese martes, 3 días después de que nos confinen. Y realmente, cuando se funda, el objetivo tampoco era algo tan sofisticado como fomentar el pensamiento libre, que luego además tenemos una forma muy concreta de hacerla, que es fomentamos el pensamiento libre creando comunidades. Y eso en marzo de 2020 no era así. Es decir, de hecho, el nombre de It's Time to Think es así porque el objetivo del proyecto inicial era simplemente aprovechar el confinamiento para pararse a pensar. Y sí, desarrollar un pensamiento libre, pero era pararse a pensar en el confinamiento. Además, como yo no sabía tampoco cuánto iba a durar el confinamiento, pues era un proyecto que lo mismo iba a durar un mes, es lo que yo pensaba. Entonces, ahí empieza It's Time to Think. Y los cinglaos, que es cuando entra Roca, que empiezan en 2022, ya es otra cosa totalmente distinta y es una cosa presencial. Entonces, de 2020 a 2022 se crea una comunidad digital muy grande. Bueno, grande, si lo comparas con cualquier canal de YouTube, yo que sé, Jordi Wild, pues una mierda, pero para lo que éramos, que era un grupo de amigos, que unos chavales, pues estaba bien. Y en 2022 es cuando nacen los cinglaos, que realmente fue el pelotazo, y en 2022 fue precisamente cuando conozco a Roca, a Borja y a otros amigos, que lo conocí en el programa de John Civil Leader, que creo que lo hemos hecho los 4, si no me equivoco, sí. En distintas ediciones, luego lo haremos. Pero gracias a John Civil Leader conozco a gente muy buena y ahí a esta gente digo, oye, tal, tengo este proyecto, me gustaría llevarlo a lo presencial. Sí que luego hablamos también por qué me quería llevarlo a lo presencial. Y en esa simbiosis de gente buena, entre todos montamos los cinglaos. Vale, explicad qué es el pensamiento libre, fomentar el pensamiento libre. Pues mira, esa, no sé si sabes, que lo que es el concepto de pensamiento libre lo hemos desarrollado luego. Si nosotros queríamos que la gente pensase. No sé si sabes que fue gracias a ti lo del pensamiento libre. Ahora te diré por qué. Pero nosotros queríamos que la gente pensase. ¿Y por qué? Pues bueno, pues voy a decir algo que no voy a decir nada nuevo, que yo creo que todos nos damos cuenta que las redes sociales, pues los algoritmos que imposibilitan por lo general que desarrollemos un pensamiento propio, porque al final, si solo consumimos redes sociales estamos enganchados y solo vemos cierto tipo de contenido, que los medios de comunicación por lo general tampoco ayudan. Es decir, que hoy en día que vamos a tope, sobre todo los que vivimos en Madrid, porque estamos todo el día currando y cuando paramos es para tomar una cerveza y al final nunca paras. Entonces, ayuda a la gente a pararse y pensar. De hecho, el eslogan primero era ese. Entonces, el objetivo era pararse y pensar. Cuando empezamos a crecer, me acuerdo que en la web pusimos bienvenidos a la movida del pensamiento libre. Y Ramón un día me invita a su empresa a dar una charla, bueno, a tener un coloquio con sus compañeros. Y me preguntó una chica, oye, ¿por qué ponéis bienvenido a la movida del pensamiento libre y no bienvenido a la movida del libre pensamiento? Y yo le respondí, pues mira, si te digo la verdad, porque me suena mejor pensamiento libre, pero no sé por qué. Y luego me puse a indagar, lo hablé con un amigo y me puse tal. Y efectivamente vi que había una diferencia sustancial entre ambos conceptos y que clarísimamente nosotros estábamos fomentando el pensamiento libre y no el libre pensamiento. Y la diferencia radica en que el que defiende el pensamiento libre defiende que nosotros pensamos y entonces somos libres. Es decir, mete el concepto de la verdad. El hecho de buscar la verdad, eso te hace libre. El hecho de pararte, pensar, eso te hace libre. Entonces, no somos libres y como somos libres pensamos lo que sea, sino al revés. Es decir, lo que es el hecho de pararte y pensar. Y luego también el hecho de que
Digo, el pensamiento libre, el concepto se focaliza más en el pensamiento. Bueno, caso, la libertad viene de lo primero. Entonces, a partir de ahí, digamos, desde ese momento, que fue literalmente la semana después que me invitases a tu empresa, que creo que fue hace 1 año y medio, Sí. pues desde entonces lo resumimos así. Nuestro objetivo es fomentar el pensamiento libre, a crear de la y desde 2022, además, si queréis luego os explico también por qué este cambio, no lo hacemos de cualquier manera, lo hacemos creando comunidades. Es decir, nuestro objetivo es crear comunidad. Para nosotros nos da igual que un vídeo lo vea 1 millón de personas. Nos da exactamente igual. Lo que queremos es crear vínculos y lazos. Y eso lo hacemos a través de comunidades de gente distinta, que piensa distinto. Nosotros queremos llegar a gente de la derecha, izquierda, centro, ateos, creyentes, gente de todo tipo, aglutinarles en torno a la búsqueda de la verdad y crear espacio donde la gente conecte y se fomenten los lazos, los buenos vínculos. Entonces, así es como nosotros defendemos el pensamiento libre. Y para el que todavía no se haya enterado, ¿cómo se monta un cinglao o cómo se toca el cinglao? ¿Qué es lo que se hace y cómo se puede apuntar uno al cinglao? Pues los cinglados son eventos presenciales y cogiendo el hilo que ha dicho Javi Fernández, cómo se crea comunidad. O sea, digitalmente es difícil crear comunidades, aunque las hay, pero si quieres crear vínculos fuertes es a través de tocarte, ¿no? De tocarte con Hacer el amigos, otro. conocer personas. Exactamente. Totalmente. Y entonces un tinglao, mira, el primer tinglao no se llamó tinglao y el formato tampoco fue porque vinieron 2 ponentes que fueron Ricardo Calleja y Pedro Herrero. Y a partir del segundo sí que se pensó en ese formato de solo un invitado. Oye, que la reflexión del ponente sea poca porque solo son 18 minutos, pero sobre todo la parte importante o la segunda parte más importante es la de las preguntas. Hay una tercera parte importante también que es el post donde la gente se puede conocer, siguen hablando y la gente se conoce en un ambiente como más distendido, ¿no? Entonces, ¿cómo es exactamente el formato? 18 minutos, solo en 18 minutos o sea, el ponente, ponente la única va- premisa que tiene 18 minutos para hacernos pensar. De hecho, los temas los elige el ponente, vosotros casi nunca lo sabéis. Nosotros muchas veces no lo Hay sabemos. mucha gente que le estalla la cabeza con eso. Ah, no me digas, ¿eh? Nosotros, un cinglado, es decir, el ponente, nosotros queremos crear un espacio de pensamiento libre, ¿no? O sea, le dais un tema, ¿no? Entonces le decimos, le decimos, ahora viene Gonzalo Rodríguez, dentro de 10 días, a Madrid, pero vamos, este mes va a haber 15 cinglados en 15 ciudades, y el ponente que viene es, oye, vente, tienes 18 minutos para decir lo que quieras. Tú puedes venir y decir lo que quieras. La única premisa es, haznos pensar sobre algo que a ti te inquiete. Entonces la gente va a un cinglado sin saber de lo que se va a hablar, y ni siquiera nosotros. Entonces eso también... Vamos, yo que he ido mucho, hay algunos que son más previsibles porque normalmente hablan siempre de lo mismo y hay otros que pueden hablar de distintos temas y Y hace poco había hecho uno especial, ¿no? Uno un poquito más grande. ¿Cómo ha sido eso? El sábado pasado, hoy estamos a 20 de enero y pues el 18 hicimos un gran tinglao, que realmente no es el primero, porque me acuerdo que hace 1 año y medio, sí, 1 año y medio, hicimos un gran tinglao, que vinieron 130 personas y nos parecía en ese momento, Estábamos emocionados ese día, sí. nos parecía que era la bomba. entradas para 130 personas duran minutos, ¿no? Sí, y ayer el sábado pasado fueron 900, o sea que... ¿A quién habéis traído en este último Gran Cinglao? ¿Y tenéis pensado hacer otro? Que me consta que sí, ¿no? Un poquito más grande. Un poquito más grande. Como Podemos, ¿no? Efectivamente. Y el siguiente, si Dios quiere, lo organizaremos con más organizaciones. Principalmente lo vamos a organizar con Gala de 3 y va a ser en enero del año que viene ¿Dónde? en Vista Alegre. 8.000 personas. Así empezó Podemos. Así empezó Podemos, ¿no? Bueno, en nuestro caso ya llevaremos 6 años de existencia ya ese día. Eso que quede claro, no somos un movimiento político, no somos un movimiento religioso, lo ha dicho Javi muy bien, somos un movimiento puramente cultural y lo que dedicamos es intentar crear cultura a través de la creación de... Bueno, habéis traído a muchos intelectuales también, ¿no? Que no pese esa palabra, ¿no? En el último tinglao habéis tenido a grandes ponentes. ¿Quiénes son? Juan Manuel de Prada, Aneri Simón y Ricardo Piñero, entonces 2 escritores, un filósofo. Sí que es verdad que la mayoría de nuestros ponentes, si al final si te fijas, son perfiles del mundo de las humanidades. Artistas, escritores, filósofos. Yo creo que coge los 10 filósofos más influyentes de España ahora mismo y 8 han venido a un cinglao. Es decir, nos gustan muchísimo esos perfiles. Y lo único, pero cualquier persona con criterio propio y abierta al diálogo puede venir. Es decir, no invitamos a personas que pensamos son talibanes y por tanto le va a costar hablar con el distinto. Antes hemos hablado que son 18 minutos, pero luego importante y 45 de diálogo. Entonces, digamos que seguimos un método muy socrático en este sentido y lo que buscamos es que
la gente al final buscar la verdad a través de las preguntas. Entonces, son 18 minutos y luego muchas preguntas, las preguntas de gente joven. Al final, la media edad es entre 25 o 30 años, más bien más tirando 30. Aunque está invitado todo el mundo. Está invitado a todo el mundo, puede venir cualquier persona. Pero sí que era que como los que lo empezamos tenemos una media de 30 años, pues probablemente por eso se ha terminado el cómo comunicamos, el cómo creamos. Yo creo que al final cada generación es distinta, sobre todo como dice Pedro Herrero, del 2007 hay un boom y quizá hay digamos, un salto generacional o una brecha generacional que hace que sí, que no, creemos sin pensar en para quién creamos, pero al final yo creo que eso atrae sobre todo a gente de nuestra edad. Incluso puede haber gente, o hay muchísimas, de hecho tenemos por ejemplo la voluntaria involucrada en Mallory, que una mujer que no voy a decir la edad, de hecho no la sé, pero debe rondar los 60 y es una crack y ahora en juventud nos gana a todos. Pero también es verdad que puede haber gente quizás de generaciones de otras generaciones que quizás no les resulta tan atrayente pues el hecho, uno, de sentarse en el suelo, que no hemos hablado todavía que en los cinglos se sientan en el suelo, o el hecho de que no se sepa el tema, o el hecho de... Entonces, son cosas que, por lo que sea, pues son especialmente atrayentes para la nuestra. Vale, volviendo un poquito atrás, que yo me he quedado con una duda, ¿por qué decidís, bueno, ese es el momento que habéis contado, que es la unión, ¿no? En el momento en el que pasa, yo me acuerdo perfectamente de la pandemia, de que vino Almeida y otros personajes públicos famosos al espacio online, ¿no? Entonces, ¿en qué momento tú, Javi Fernández, buscas a Javi Roca? Bueno, ¿cómo os encontráis para hacerlo presencial y cómo empezáis en presencial? Es decir, nos gustaría saber cómo es ese inicio. Pues ahí te cuento, en 2020, en marzo nace Instinto5, como os decía, en mayo nos desconfinan y durante 2020 hacemos unos 40 directos a lo mejor y no, la verdad que va muy bien. Los primeros 5 directos fueron sobre el COVID, entonces yo creo que eso hizo, Instinto5 pegó un boom muy rápido desde el principio. Eran directos online, entonces nosotros medíamos cuánta gente se conectaba. No era tanto el vídeo luego, sino cuánta gente se conectaba. ¿Mismo formato? O sea, 18 minutos de ponencia y luego pregunta. Era mismo formato, pero online. Y sí que es cierto que luego las preguntas efectivamente era igual. Nosotros como tal, no es como esto que vosotros nos estáis haciendo preguntas o lo habéis preparado sobre la marcha, eso van ocurriendo. Si nosotros simplemente lo que hacíamos éramos 5 amigos y el ponente abría el debate y a partir de ahí la gente enviaba preguntas y nosotros simplemente leíamos las preguntas. Nunca, digamos, conectábamos al ponente con la audiencia. Y eso para la audiencia era atractivo en tanto en cuanto estaba en su casa aburrida y podía hablar con un tío muy potente y a su vez podíamos llegar a gente muy, muy potente fácilmente puesto que estaban en su casa confinada. Entonces, cada 3 días había un directo y los primeros, además, como tratamos temas relacionados con el COVID, que vino un médico que estaba tratando con pacientes terminales, un sacerdote que estaba también tratando en IFEMA con pacientes terminales. Vino gente de distintos puntos del ámbito espiritual, del ámbito cultural, del ámbito político. Vino Almeida, que en aquella época, no sé, Corea en el confinamiento, estaba muy visto incluso por la izquierda, su gestión. Entonces vino gente de distintos espectros a hablarnos de la pandemia y tal. Y como en ese momento no estábamos nada atorrados porque era marzo, nos acaban de confinar, era algo incluso que nos llamaba mucho... nos generaba mucha inquietud. Bueno, el caso, no me quiero enrollar aquí porque es lo de menos. Al final el caso es que el tema de la pandemia nos lanza, pero eso fue un problema. Porque nosotros cuando empezamos, esto lo creamos sobre todo para nuestros amigos. Es decir, el hecho de que el primer día se conectasen más de 5.000 personas, para nosotros fue una sorpresa. 5.000 personas, ¿eh? El primer día se conectan más de 5.000. Y eso fue, de verdad que nos vino muy mal, porque luego lo que pasó es que nos acostumbramos a eso y cuando nos desconfinan, de repente hay directos que lo mismo se conectaban 300, que es una pasada un directo con 300 tíos conectados o tías. Pero para nosotros ya no lo era, porque lo comparas con 5.000 y además medían las cosas por el alcance. Entonces, eso hizo que a partir de 2021, pues nos empezamos. Además, yo me casé en esa época, tal, y el grupo de amigos con el que lo hice, que son muy buenos amigos míos, pues también estaban más desmotivados, tal. Y en 2021 hicimos menos directo y en 2022 vi que no tenía mucho sentido cómo lo estaba enfocando y un amigo me hizo una pregunta que me dijo, joder, vale, habéis llegado a mucha gente, pero ¿alguna vez has hecho un amigo o has hablado con alguien gracias a esto? Y lo cierto es que no, nosotros hacíamos vídeos y hasta qué punto... entonces sí que era que a mí que lo de crear comunidad y que la gente se conociese era algo que me llamaba. Entonces ahí conozco a Roca y hice el programa John Civil. De hecho a Roca le conocí antes de John Civil Leader, pero bueno, la conocí un día
en Yo Civil Leader pues nos hicimos más amigos y conocimos, ahí también conectamos con mucha gente con inquietudes, más gente muy distinta. Es decir, terminó siendo un grupo de 5 donde había gente de distintos tipos de creencias, distintos tipos de pensamiento, pero todos, pero digamos que generamos muy buenos vínculos entre nosotros. Entonces ahí nace el primer cinglao. Desde la principal diferencia entre el 2020 y el 2022, entre los cinglaos y los online, es que el objetivo se mantiene, que es que la gente se pare y piense, luego fomentar el pensamiento libre, gracias Ramón, luego, pero lo que cambia es el cómo. Desde el 2022 nos da exactamente igual el alcance, nos da exactamente igual llenar un auditorio con 800 o 900 personas, lo que nos importa son los vínculos y los lazos, sobre todo entre voluntarios. Es decir, nosotros nuestro objetivo es crear comunidades de voluntarios, que luego sí que también vemos que eso de la Y después vamos a entrar un poco en cómo funciona la empresa o la fundación. Ha hablado algo de Young Civil Leaders y yo creo que es donde os conocisteis, ¿no? Que al final es un programa que hemos hecho los 4 y está basado en... Bueno, lo hace Tatiana, ¿no? La Fundación Tatiana. Ahí es donde os conocéis. Cuéntanos un poquito cómo fue eso. No, realmente nos conocimos, lo ha dicho Javi, un par de meses antes de que Javi empezara el programa, porque yo justo hice el programa de Young Civic Leader en la pandemia, en 2020, que fue un poco peor que en vuestro año, porque los vínculos que se generan en... ¿Se hizo online o se cortó? Empezamos enero, febrero, y una semana antes de que nos confinaran ya ¿Porque de qué trata? Online. ¿De qué trata la Pues formación? es Porque la gente lo sepa. Vamos. Aprender un poco de todo, porque hay economía, hay filosofía, hay política, hay medio ambiente. Nosotros nos reíamos que nunca sabíamos cómo decirlo, ¿no? Que uno decíamos que era un programa de filosofía, otro no, otro de política, otro de actualidad. Es bastante complicado definirlo, sí. Pero sobre todo creo que la parte potente del programa es la gente con la que conectas y que puedes crear luego esto, a pesar de ser de distintas generaciones. Pero eso, yo conocí a Javi un par de meses antes de que empezara Young Civic Leader, me acuerdo, en un bar en San Francisco de Sales. Gracias a Ricardo Calleja, que luego también nos acompaña. La primera vez que tiene una cita con un tío en mi vida. De repente, un amigo me dijo... No fue bien, ¿no, coño? Fue bien, fue. Tiene que tener más, ¿eh? Pero tienes que conocer a este tío, que seguro que voy a generar ahí cosas, tal, en simbiosis. Y quedamos. Y lo dejamos estar 6 meses hasta que Javi terminara el programa, que lo terminó en junio del 22. Bueno, pues poner en contexto, Roca ya había hecho Young Civil Leader, entonces yo le conozco en noviembre, diciembre, y empiezo Young Civil Leader otra edición en enero. Entonces, ahí... ¿Te lo recomiendo él o qué? Ya estaba, de hecho, cuando hablé con él ya estaba dentro. Apuntado, sí. Y el caso es que entre enero y mayo, junio, hay una parte práctica de Young Civil Leader que era opcional y nos unimos varios con Pedro Herrero para montar un proyecto y ahí se unió Roca y se unió Borja y se unieron varias personas y ahí como que empezamos a trabajar en conjunto para otra cosa que no tenía nada que ver con Instinct to Think y yo seguía paralelamente con Instinct to Think. Y ahí cuando termina este proyecto que hicimos en conjunto, pues les planteo, oye, tal, vamos, ¿qué os parece si yo quiero pasar Instinct to Think a presencial? ¿Qué os parece si lo hacemos entre todos? Y ahí nacen los cinglaos, en ese momento. ¿Cuál fue el primer cinglao? El primer cinglao fue, ¿tú te acuerdas siempre de la fecha? El 7 de octubre. 5 de octubre. 5 de octubre del 22, es decir, hace 2 años y medio, en Codo con Codo, una galería de arte de la Latina. Y en Codo con Codo vinieron unas 40 personas, no más. Pero lo fuerte de ese día es que ese día... No vinieron ni todos tus amigos, vinieron unos cuantos, ¿no? vinieron, a mí me vinieron muy pocos los cabrones. Bueno, son más de lo que va a una presentación de un libro o así, coño, está bien, Bueno, es una buena eso está convocatoria. bien. Joder. Está bien, pero claro, lo comparas con ahora que en Madrid vienen 400 cada 2 semanas y las entradas vuelan o estamos en 31 ciudades y de las 31 pues hay muchas que si realmente lo piensas y pasar de un grupo de 40 personas a un grupo de más de 15.000 en 31 ciudades de 5 países del mundo en solo 2 años y medio, dices, joder, el primer evento tuvo que ser brutal. El primer evento estuvo muy bien, pero fue un evento verdaderamente normal en el sentido de que, bueno, pues sí, que en ningún momento terminó ese evento y no imaginamos lo que iba a pasar luego. Pero ni de coña. Y lo que sí pasó es que cuando termina ese evento, nosotros damos mucha importancia al after. La gente se dice, es para ligar. Bueno, sí, efectivamente, parte es para que la gente ligue, está muy bien que la gente ligue, pero también es pues para generar esos vínculos que hablaba Roca y esos vínculos no solo ligar. Nosotros, ahí yo me acuerdo, terminé el cinglao y me acerco a Zaldi, que fue el que más preguntas hizo. Digo, tal, ¿cómo te llamas? Y ahí conocí a Zaldi. Zaldi, un mes después, era el responsable legal y estaba montando la asociación. En la cocina, porque antes lo hemos explicado súper rápido. Un cinglao, tú entras y si el cinglao empieza a las 8, desde las 6 ya hay voluntarios montando. Entonces, una cosa muy chula del cinglao es que tú llegas a las 8 y te encuentras un espacio súper trabajado, muy decorado, muy chulo,
con tablas de queso fue tal súper bien puesta. Entonces tú llegas... Que la con tabla de cerveza. queso, es curioso ir después, es la misma que en el primer cinglado, ¿no? Efectivamente. Está patentada. Esta patente, en ese primer cinglado vinieron mi mujer y mi hermana a preparar la tabla de queso, pero ellas ni sabían que era eso. Y rápidamente Se convirtió en marca. se convirtió en marca. Ahora mismo, en los más de 150 cinglados que llevamos, todas las tablas han sido iguales que ese primer día. Y Mer prepara tutoriales para el resto de ciudades para que vean cómo se preparan las tablas. Y Mer lleva la relación con Estrella Damm, que es quien nos envía la cerveza. De aquí, gracias a Estrella Damm. Con Vermouth Lustau, que es quien nos lleva el Vermouth. Entonces, ella que hizo esa compra ese primer día, ahora lleva la logística de todas las compras y todos los pedidos de proveedores de todas las ciudades. Zaldi, el tema legal. Mallory, que es la voluntaria La que había hablado, ¿no? la que hablaba antes, que es francesa, de repente no la conocíamos de nadie, se plantó y de repente se plantó a cortar fuerte. Y ahora es una de las personas que lleva la cocina. Lori fuera porque fue fan, o sea, era fan en la pandemia de It's Time to Think. Eso es. Entonces, la verdad que es muy curioso porque fue un evento normal, pero a raíz de ese evento, gracias a los vínculos que generamos, rápidamente al mes siguiente estábamos organizando el siguiente. Mi hermana cogió las redes sociales. Al mes siguiente, de repente, una amiga viene a Cinglado Madrid y dice: joder, esto qué chulo es, tío, una pasada. Lo voy a montar en Barcelona, lo monta en Barcelona. Nacho López Soto, bueno, lo voy a montar en Sevilla. Y en solo, al principio estos eran amigos y de repente en febrero una persona que no conocemos, oye, lo quiero montar en tal ciudad. Y cuando nos damos cuenta, pues, en un año estamos en 12 ciudades, en 2 años y medio estamos en 31 y en 5 países. Hace un año y medio se monta en Múnich, luego Ciudad de México, Argentina, Londres y ahora se monta en Zurich. Y la que lo monta en Zurich es porque fue a un cinglado en Múnich y le gustó tanto que lo va a montar en Zurich, en una chica que no conocemos. Entonces, es muy fuerte que de esos lazos iniciales, a partir de ahí, esa bomba expansiva va haciendo incluso que gente que no conocemos, también en parte gracias a las redes, nosotros las redes no las medimos por cuánta gente nos sigue, sino por cuánta gente va a los cinglados gracias a que ve un vídeo y dice, bueno, qué chulo esto, yo quiero ir. Y sí que ahora que las redes, ahí el equipo de marketing, que ahora está, vamos, ahora son varias personas, ahora lo lleva Patti, que es una tía buenísima, y el caso es que lo hace muy bien porque tú te metes en el Instagram de 105 y dices, tío, yo quiero ir a un cinglado. Y gracias a eso hay muchísima gente que nos escribe, yo quiero... Yo quiero montarlo, que es lo más importante todavía, más que ir, pues digo, para ir debe estar ya montado. Entonces mucha gente de esa que quería ir directamente lo monta. Y muchas veces nos hemos encontrado gente que tenía esa inquietud por montar algo, pero no sabía el qué. Y no sabemos por qué, pues, bueno, en parte sí sabemos por qué, porque mola muchísimo. Y entonces mucha gente que tenía esa inquietud por montar algo, por hacer algo, tiene ya un producto que funciona, que sabes que funciona y que a la gente le gusta. Entonces hay mucha gente de la que nos escribe, pues, por ejemplo, en Alicante me acuerdo que tenían un club de lectura y que eran 6 amigas y dijeron, oye, ¿por qué no montamos, lo convertimos y lo hacemos más grande? Oye, siguen haciendo su club de lectura, pero montan los tinglaos en Alicante. Y como ese ejemplo, muchos. Además, club de lectura tenéis, ¿no? Si no me equivoco. Que además hemos estado echando un cable. ¿Cómo funciona eso? Vosotros sois parte del equipo organizador de Increchendo. Pues hace un año empieza a pasar una cosa. Yo hace un rato decía que a los cinglados venían unas 40 personas al principio. El primero fueron 40. Al segundo, con Diego Garrocho, de repente vinieron 90. De repente al tercero más. Y llega un momento en el que nos plantamos en 400 personas por cinglado. Y además que las entradas vuelan. Se genera ese FOMO que la gente hace que compre rápido, no sabe ni siquiera quién va, tal. Y entonces llega un momento que dices, joder, ¿cómo echamos de menos esos primeros cinglados donde éramos pocos? Claro, si un cinglado dura 18 minutos de charla y luego 45 de preguntas y luego el after, en los primeros cinglados, en esos 45 minutos de preguntas, lo mismo había 20 preguntas de 20 personas distintas. Y eso me da mucha curiosidad, ¿sabes cómo gestionáis las preguntas de la gente? Pero termina, perdón. Totalmente libre. Es totalmente libre. Es que es todo muy espontáneo. Entonces, luego lo hablamos. Y el caso es que termina en las preguntas y luego en el after luego hay 2 horas de música, de tal, y de buenas conversaciones en torno también a lo que hemos hablado, pero ya de manera informal, con cena, vienen pizzas, tal. Y el caso es que al principio nos conocíamos todos. Cuando ya sois 400, pues tú vas con tus 4 amigos y es mucho más complicado porque al final hay tantísima gente. Y luego de 45 minutos de preguntas, pues lo mismo pregunta un 5% de la gente. No puede preguntar todo el mundo. Se genera una conversación muy buena, pero es verdad que el concepto cambia. Entonces decimos, oye, tenemos que volver a lo pequeño. Nosotros tenemos 10 principios que seguimos siempre y tratamos de inculcar a todos los voluntarios. Y el primero es lo pequeño hermoso. Es decir, nos encanta lo pequeño. No, nos da igual los números. Es decir, montar un cinglado, me digo que vengan 10 que 400. De hecho, muchas veces lo pequeño hace que
El hecho que sean menos puede ser incluso Los bueno. lazos, además que uno de los objetivos que es los lazos se formen más fácilmente, ¿no? Claro, Que en un grande siempre vas a tener un amigo de que ya conoces y vas a juntarte con él. En uno pequeño es más, bueno, puedes ir con un amigo, pero no uno y no 7, ¿sabes? pues eso era el primer problema que veíamos a solucionar. Y el segundo, el hecho de que era un plan muy divertido, pero a nosotros nos cambió personalmente a los dos mucho la lectura, el empezar a leer. Bueno, este lleva leyendo mucho más tiempo que yo. Yo empecé a leer hace 5 o 6 años y a mí me cambió mucho. Yo creo que tú empezaste con 18, como lo hemos hablado mil. Con 19. Y para los dos nos supuso una gran transformación interior el empezar a leer, además leer cosas buenas. Eh, y el caso es que a partir de ahí decimos, joder, pues vamos, y también una experiencia que tuve con Ramón, que montó un club de lectura y me encantó la experiencia, que lo llamó Increchendo, pues a partir de ahí dijimos, oye, pues vamos a montar Increchendo en Madrid por el momento. Y el caso es que el primer día lo sabéis, puesto que vosotros me diste con organizadores, lo organizamos entre los 4 y Violeta, y entre los 5 montamos Increchendo dentro de Distinct to Think, y el primer día, no sé si os acordáis, que de repente lo lanzamos pensando que lo íbamos a gestionar fácilmente. 4 gatos. Y se apuntaron más de 400, creo, solo en los primeros días. ¿Y ahora cuántos hay apuntados ahora? Ahora hay 700 y pico. Y en varias ciudades, no solo en Madrid. Y estamos increciendo, no sé si sabéis que estamos ahora ya en 11 ciudades. O sea, abrió Alda hace poco el último grupo. Y está en El Salvador, de repente te das cuenta de coño. Y la gracia Increchendo, que esto es tuyo, así que cuéntalo tú, cómo funciona Increchendo. Bueno, Increchendo al final, vamos, Increchendo es una comunidad realmente de clubes de lectura, ¿no? Al final lo que busca es que generar clubes de lectura en Madrid, pues con tus cercanos, ¿no? Al final lo más cercano posible, por códigos postales, por barrios de Madrid, ¿no? Y en el resto de ciudades un poquito más pequeñas, pues dentro de la ciudad, ¿no? Para fomentar la cultura a través de la lectura y seguir con la creación de vínculos y lazos, porque al final la idea es que se conozca a esa gente, ¿no? Aparte, y eso es nuevo, ¿no? También en Madrid hay unos eventos donde la gente que no pueda asistir a las quedadas de su club de lectura puede asistir a esos eventos y entonces va a seguir conociendo a más personas y además con una conversación bastante rica, ¿no? En cultura, porque al final va a ir sobre un libro que normalmente los libros los eligen gente muy culta y son clásicos, libros que... De menos de 150 páginas, importante. ¿Y cómo es el formato de cuando una vez se queda? Que es de puta madre, la verdad, y me estaría bien que lo explicase. De momento no tiene ninguna... Bueno, hacéis 5 preguntas, ¿no? O sea, se plantean esas 5 preguntas, lo normal, y a todos nos ha pasado en un club de lectura, salen conversaciones solas. Pero es verdad que las preguntas que se plantean ayudan como a dirigir esa conversación. Y a mí me pasó que fui a un Increchendo hace poco con mi mujer y mi mujer no se lo había leído, simplemente por temas logísticos no le podía dejar. Digo, bueno, vente, Mer, y se vino. Y las preguntas están planteadas de forma que ella habló la que más y no se había leído el libro, pero son preguntas al final abiertas, sí, que fomentan la conversación. ¿No? de la conversación. Este mes, yo qué sé, que es la leyenda del Santo Veedor. Yo justo este libro no lo he leído, pero estoy seguro que te da pie a hablar de muchísimas cosas que te afectan a tu vida, que afectan a la sociedad. Pues no, con la perla de Steinbeck pasa, que habla del consumismo, de tal, joder, vivimos una sociedad súper consumista y tú te metes en una conversación sobre la perla y empiezas hablando de esto, pero terminas hablando de Dios sabe qué. Vamos, y el último libro que ha sido feria de Anairi es que, aunque no te lo leas, tiene mucho que ver con lo que está sucediendo, ¿no? Con el abandono de los pueblos, exacto. Sí, ahí sí que yo creo que tiene un par de cosas que son diferenciales respecto a otros clubes de lectura, creo yo. Uno es el hecho de que hay tanta gente que eso te permite. Es decir, son clubes de lectura con desconocidos. Bueno, que a ver, quiero decir, hay 1000 librerías que tienen clubes de lectura que te metes y con desconocidos. Pero la gracia Increchendo es que, por ejemplo, en Madrid hay 27 grupos y a ti se te conecta con el grupo que está más cerca de tu barrio y luego puedes ir cambiando. El tema de las 5 preguntas yo creo que está bien porque tú vas Increchendo sin saber las 5 preguntas que va a haber y luego hay un coordinador que las suelta. ¿Qué las doy un rato antes o qué? Eso era al principio, ahora es durante la cena. Y luego ahora hemos abierto Increchendo abierto en bares, de forma que, como nos hemos dado cuenta que mucha gente, pues yo qué sé, su grupo queda el martes a las 7 y luego no llega, porque además vamos siempre con la lengua afuera, sobre todo en Madrid, pues ahora hemos abierto Increchendo abiertos, donde la idea es
tener varios grupos a la vez. Por lo general 4 grupos a la vez en 4 mesas. Hay un coordinador por mesa. Luego el camarero va a tener ahí un papel importante porque va a tener su parte graciosa. Y luego todo el mundo se conoce. Definitivamente es First Date, vamos. Y con Carlos Sobera. Fair Day cultural. Hay muchos clubes de lectura que tendrán esto que he dicho. No sé hasta qué punto es diferencial, pero sí que es verdad que veo que a la gente le gusta. Vamos. Y sobre todo está muy enfocado a gente que no lee. Porque bueno, elegimos libros entre nosotros y todas las sugerencias que nos llegan que son clásicos y de menos de 150 páginas. Porque queremos enfocarnos a un público que yo creo que es amplísimo, que es... Yo estoy seguro que tú sales a la calle, coges a 10 tíos al azar y le preguntas, tú lees, no sé cuánta gente hay, mil estudios, ponte que 7 te dicen que no leen, de esos 7 estoy seguro que le preguntan, ¿te gustaría leer? Y de los 7, 6 te dicen sí, pero no leo pues porque el móvil, porque el no sé qué. Y al final la idea increciendo es que sea, digamos, más que un club de lectura que también, que sea, digamos, una vía, una comunidad que ayuda a gente que no lee a leer. Que sea esa pequeña ventana de donde empezar a leer. Que a todos nos ha pasado ese encuentro con ese primer libro y de repente empiezas a leer como un poseso, ¿no? ¿Y cuáles son algunos de esos libros? Que algunos me lo habéis dicho y la verdad que son la hostia, muchos de los que oí. Y la gente lo agradece. Justo hoy hemos lanzado el 4.º libro. El primero fue La Perla de Steinbeck. Me flipa. El segundo fue La muerte de Iván Ilich, de Tolstoy. El tercero ha sido Feria. Y el cuarto está siendo, que empieza hoy la lectura, de La leyenda del Santo Bebedor, de Joseph Roth. Feria tiene más páginas, digamos, de la regla porque fue durante Navidad, entonces tuvimos 2 meses. Y aparte, más estilo novela, ¿no? Vale, yo quería seguir un poco por el modelo ya, no se puede decir de negocio porque es sin ánimo de lucro, pero ¿cómo es el formato con el que crece It's Time to Think? Porque hemos hablado de dos cosas, del crecimiento en ciudades, ¿no? Y hemos hablado de otro tipo de crecimiento, que es el crecimiento en iniciativas, ¿no? Entonces, ¿cómo planteáis esto? Y también, ya que estamos, que se ha ido mencionando, contarnos un poco cómo es el formato de voluntarios, ¿no? Es decir... Pues aquí hay una parte importante del crecimiento. O sea, el por qué estamos en 31 ciudades no es porque hayamos decidido, oye, voy a montarlo en Murcia, voy a montarlo en Alicante, voy a montarlo en Rosario, en Argentina, sino que es la parte más importante, que es que la gente de Rosario, la gente de Murcia, la gente de Alicante nos escribe y dice, oye, yo quiero montar esto. Entonces, en parte el crecimiento, el por qué crecemos tan rápido, es ese. Si no, sería inviable asistir a los 20 o 30 tinglados que hay al mes, como desde un equipo central. No asistís a... Intentábamos ir a los primeros y es verdad que en España yo creo que prácticamente hemos ido a los primeros. Sí, en casi Alguien del equipo todos. central Salamanca no pudimos, bueno, hay algunos sueltos que no, pero por lo Pero general. en general se intenta ir a ese primer tinglado. Y en parte el crecimiento es por eso. Es verdad que con el volumen que ya se va teniendo, pues le hemos dado muchas vueltas a cómo hacer esto sostenible, porque tanto Javi como yo le hemos dedicado muchas horas a esto es sin ánimo de lucro, ¿no? Y entonces ahora estamos justo en el planteamiento que es un buen año, que somos asociación sin ánimo de lucro y si todo va bien nos convertiremos en fundación y esa fundación tendrá un pequeño equipo que gestionará todo a nivel central, que hay bastante volumen de trabajo. Porque la idea, aparte de los cinglaos, que no es poco, porque aparte hemos hablado de cinglao, hemos hablado de increchendo, pero al final la red de estas 10 personas os permite hacer pues casi lo que queráis, ¿eh? Sí. No sé si tenéis en mente alguna cosilla. Lo mismo que Increchendo hemos abierto hace poco La Cuarta Pared, que es parecido, pero relacionado con el cine y el teatro, sobre todo el cine, pero también hemos hecho de teatro. Y ahora tenemos proyectos varios, vamos a empezar las movidas universitarias. Los cinglados están enfocados en profesionales, las movidas se van a hacer en la universidad. El cinglado tenía un enfoque socrático de hacerte preguntas, las movidas un enfoque más platónico de debate, por así decirlo. Entonces, el objetivo de la movida es que es volver a poner de moda el debate sano en la universidad y poder debatir sobre cualquier cosa, que eso en la universidad por desgracia no pasa. Entonces, las movidas va a ser un formato totalmente distinto y, como os decía, no va a ser tanto una interacción entre el público y el ponente, sino más entre dos personas, y lo vamos a hacer además simulando un ring, es decir, vamos a hacer como una serie de cosas muy,
muy chulas que yo creo que va a tener esa parte de show que tienen los cinglados que a la gente tanto le gusta. Y volviendo a lo de antes, lo de los voluntarios, que a mí me parece el secreto de... Ahora te cuento ahora más cositas que vamos a hacer, pero principalmente eso. El secreto de la salsa. Yo creo que una cosa que nos ha ido muy bien, nosotros tenemos una serie de principios que a mí me suena un postureo siempre, ¿eh? Además, he de admitir que lo de los principios, el que fue una obsesión que tuve en su día, eh, mi mujer trabaja en Amazon y siempre que me... bueno, no, tú no has trabajado en Amazon. Pero bueno, Pero mi mujer tu mujer trabaja en Amazon también. Y ella es muy de los principios, tal, buyers for action, no sé qué. Y siempre me ha parecido un postureo espectacular. Pero sí que es verdad que a medida que empezamos a crecer nos dimos cuenta de una cosa, y es que un tío lo monta en Murcia, y esto es una ciudad al azar, y llega un momento que no puede estar tan encima, porque al final son muchísimas ciudades, que dice, oye, que ese espíritu inicial no se puede perder. Entonces, el espíritu inicial, hace un año lo planteamos en 10 principios, los 10 principios del voluntario Distinct to Think. Y hay algunos importantes. Hay uno que es dejar hacer lo pequeño hermoso, lo he mencionado antes, que es que amamos lo pequeño. ¿Eso por qué es importante? Pues porque el tío que monta un cinglado en Murcia, si tú dices, me da igual el número que venga, si vienen 20 es un éxito, pues 20, solo con la gente que no sigue, seguro que vengan. Y va a terminar contento. Sí, porque muchas veces yo creo que pasa mucho en nuestra generación, como que nos exigimos mucho y medimos las cosas también por el número. Entonces, oye, tal, ¿qué fracaso? Oye, no, 20 tíos que debatiendo entre ellos es un exitazo, y si hace amigos y tal, oye, pues menudo éxito. Hay otro clave que es hacer y desaparecer, que eso tampoco me voy a enrollar mucho, pero hay uno que considero muy importante, junto al de hacer y desaparecer, que es dejar hacer. Entonces nosotros tenemos un equipo central que, como dice Roca, al principio gestionaba 4 ciudades, ahora gestiona 31, pero sí que es verdad que dentro de ese gestionar es llevar la logística. Es decir, tú, por ejemplo, montas un cinglado en Murcia, siendo el ejemplo antes, y te llega la cerveza, te llega la compra, te llega la pizza, todo eso se lleva a nivel central. Nosotros ayudamos buscando ponentes, pero sí que es verdad que luego damos mucha libertad es decir, digamos que los cinglados de Murcia serán lo que quieran la gente de Murcia. Es decir, es un modelo totalmente descentralizado. El sábado pasado hubo un gran cinglado que pasaron 12 personas por el escenario, cada persona. Es decir, el cinglado duró, por primera vez, normalmente duran mucho menos, pero fueron 4 horas de escenario. Esas 4 horas se dividieron entre unos 12 voluntarios, y cada voluntario preparó 20 minutos y tuvieron muchísima libertad. Yo precisamente era el responsable de la escaleta, y hubo cosas que no sabía exactamente qué iba a pasar. Es decir, dejamos hacer mucho. La que lleva marketing puede hacer lo que le dé la gana. El que haga las camisetas puede hacer lo que le dé la gana. Entonces, damos responsabilidad y dejamos hacer. Y eso, es decir, a la gente, el sentimiento, el fomentarlo hacia la comunidad hace que la gente tenga sentido de pertenencia, y hay muchísima gente que siente los cinglados y 105 como algo propio, porque la monta en sus ciudades. Y el dejar hacer también hace que tenga ese sentido de responsabilidad de, joder, yo aquí realmente, joder, confían en mí, aquí puedo realmente desarrollar mi talento, mi creatividad. Y 105 al final ahora mismo tiene más de 300 voluntarios, y son más de 300 cabezas pensantes que están continuamente creando. Entonces nuestro papel no es más que fomentar esa comunidad y dejarles crear. Entonces, por ejemplo, la cuarta pared no ha salido de nosotros, ha salido de otro voluntario. Y las ciudades las 31 ciudades donde se ha abierto, como dice Roca, quitando Madrid, las otras 30, no ha salido de nosotros, siempre ha salido de ellos. Entonces yo creo que ahí el secreto de la salsa está en eso. Aunque ¿Cuántos voluntarios hay? ahora mismo es difícil saberlo porque no hay... Porque entran y salen, ¿no? Y O están y desaparecen, pero más o menos. En general unos 350, guiándonos por los grupos de WhatsApp de voluntarios. Solo este fin de semana hemos estado 90 voluntarios de casi todas las ciudades de... Había 90 voluntarios de más de 20 ciudades reunidos este fin de semana en Madrid para organizar el Gran Cinglado. Y, por ejemplo, el Gran Cinglado fue el domingo, el sábado por la tarde, pero los voluntarios estuvimos juntos el viernes por la tarde. Hubo el viernes por la noche un karaoke solo para voluntarios. Y como que se fomenta mucho esa comunidad, y mola mucho el hecho de que tú montas un cinglado en Murcia y te haces amigo del que ha montado el cinglado en Salamanca, y es gente inquieta, gente que hace cosas, porque un tío que organiza esto por amor al arte, porque nadie se lleva un euro. Alguien por lo general, joder, un tío que... de hecho, a mí que bueno, que participé el sábado como voluntario y tal, me sorprende mucho porque hay voluntarios que me preguntan, bueno, ¿y tú qué haces aquí? Digo, no, yo porque soy amigo de uno de los fundadores, Javi Fernández, y veo que en otro cinglado que hay gente que ni lo sabe, que vosotros habéis montado esto, que eso es lo bueno de la comunidad, que la comunidad ya, aunque vosotros sois importantes, sois la cabeza pensante, los mayores gestores y tal, pero la comunidad funciona sin vuestra apariencia. Esto funcione a pesar de, digo, estemos nosotros o no,
lo que queremos construir y lo que estamos intentando construir es que esto funcione. Digo, se montan, hay 30 ciudades que hacen tinglados y no estamos nosotros. O sea que... Bueno, y la cuarta pared que habéis pasado por delante de ella y habéis estado hablando, que nosotros lo sabemos, pero bueno, para que la gente lo sepa y si hay gente que le interesa el cine y tal, que... La cuarta pared, como dice el nombre, es decir, el objetivo de la cuarta pared es romper esa pared que hay entre el espectador y lo que pasa dentro de la peli. Entonces es decir, son sesiones de... Son películas que tampoco pueden durar mucho, puesto que lo estamos haciendo los jueves por la noche. Suelen durar hora y media prox. El plan empieza a las 8, a las 9:30 termina. Y luego debajo hay un peloteo entre los actores o el director de la película y la gente. Entonces hay una cena tal. Entonces es una especie de cineforum, pero digamos que tú entras dentro de la película y está muy bien porque aquí no se focaliza tanto en la charla de 18 minutos y luego las preguntas. Directamente en la conversación. Claro, el público guía la conversación puesto que ya ha visto y es, digamos, al revés, es más el público el que lleva la voz cantante y el ponente. Pero bueno, es otro formato distinto y el objetivo aquí es fomentar el buen cine y luego aparte se está creando una comunidad de gente que recomienda películas, tal. Entonces eso está empezando, llevamos solo 2 y a ver qué tal va, porque luego hay muchos proyectos que hemos lanzado que se han quedado ahí, que eso también pasa y eso también es lo bueno de estar continuamente creando. Hace poco también creamos un voluntario en Valencia, hemos estado, lo que el otro voluntario, que es Chiqui, y luego con Vero, con Madi, y han estado durante 2 meses voluntarios Centucin todos los meses, todos los fines de semana yendo a reformar casa. Ese proyecto ahora sigue, pero probablemente llegará un momento en el que se acabará, ¿sabes qué? Esperemos, porque también significará que la situación ha mejorado. Total, pero el resumen es que cualquiera puede crear y que muchas de las cosas que creamos luego se quedan a medias o incluso muchísimas ideas que tenemos luego no se llegan a hacer. Pero ahora mismo, digamos, los formatos que tenemos son esos y luego está el formato de grandes eventos, que es Renace Fest, un festival cultural que hacemos en verano. En colaboración de la Fundación Tatiana, ¿no? Eso es con Fundación Tatiana. Y el Gran Cinglao, que va a ser siempre en enero. Este ha sido en Pablo VI, que es un auditorio enorme. La gracia del Cinglao es que son salas diáfanas, la gente se sienta en el suelo. El Gran Cinglao es un formato totalmente distinto, como visteis el sábado. Y el mes que viene, el año que viene en enero, será el 17 de enero del 26 en Vista Alegre. Perdón. Yo simplemente te iba a preguntar, que no dudo que se llena la Vista Alegre porque no lo dudo, pero ¿cómo pensáis hacerlo? Buena pregunta, tenemos un año para pensarlo, pero sí, 17 de enero de 2026. 17 de enero. Ahí lo estamos organizando con Ala de 3, que es un podcast y son chavales muy creativos también y tal. Y el caso es que una cosa, es decir, tenemos, al final para nosotros, es decir, tenemos 12 meses, no sé exactamente si se llenará o no, digo que hay... Pero lo haremos de forma que si no se llena, sea un planazo, porque verdaderamente nuestra filosofía es que un cinglao bastan 2 personas para que sea un buen plan. Entonces, vengan lo que vengan, será un planazo súper divertido y seguro que nos hará pensar. Yo creo que el sábado muchísima gente salió tocada, yo el primero, y nos llevamos muchísimas cosas a casa para darle vueltas. Y esto será exactamente igual, sin importarnos cuánta gente venga. Tengo la intuición, esto me dice hace 2 años y medio, que íbamos a estar en 31 ciudades, en 5 países, que iba a venir tantísima gente el sábado, que tanta gente se iba a quedar fuera y no me lo habría creído. Entonces, probablemente todo huela a que si no se llena que venga muchísima gente, pero bueno, eso no lo sabremos hasta que pase. Yo lo que quería preguntar es que habíais estado hablando también de que había cosas que se habían quedado por el camino, cosas que no salen y eso es como la vida, vamos. Entonces, ¿qué cosas se os han quedado por el camino o qué es lo más complicado que os está resultando? Que la verdad que no parece que os esté resultando muy complicado, pero yo sé que las cosas no son como parecen al final, ¿sabes? Pues mira, ahí lo primero que se ha quedado por el camino eran los directos online. Eso se quedó por el camino y se quedó por el camino porque se enfocó mal, y como he explicado antes. Entonces esos directos ya no se hacen. Y eso que empezaron muy bien, pero no se hacen. Luego, ¿qué más cositas? El tema de las movidas, llevamos ya 2 años queriendo hacer cosas con la universidad. Hay muchos universitarios que nos escriben para que le ayudemos a montar cosas y tal. Pero hasta ahora no hemos tenido tiempo. Entonces, algo que hicimos el amago, pero no llegamos a lanzarlo. Y bueno. ¿Tenéis algo que se os resista a la hora de organizar? O sea, al final os tenéis que compenetrar entre vosotros, ¿sabes? Entiendo que no tenéis el mismo perfil, ¿no? Sí, porque nosotros tampoco lo tenemos, ¿sabes? Entonces... somos distintos. Pero también hay... Lo bueno es que no solo somos nosotros dos, también está
José, que es un perfil de finanzas, que el tío... Yo soy un desastre, por ejemplo, el año pasado José no estaba en el equipo central y las finanzas pasaban por mí y nosotros en verano estuvimos a punto de quebrar, ¿eh? Tuvimos un problemón. Porque Chiqui en Valencia, el coronel de Valencia, oye, ¿qué decía que después del cinglado va a haber un guitarrista y un DJ? Venga, para adelante, planazo, tal, no sé qué. Y llega un momento en que dices, joder, ¿qué pasa aquí? Y de repente, literalmente bancarrota, vamos, en junio del año pasado. Y ha entrado José, el tío, le ha puesto orden, tal. Y José ahora mismo es una persona esencial. Carlota, por ejemplo, Carlota Prado, él organizó todo el tema logístico el sábado pasado del Gran Cinglado. No somos nosotros dos, o sea, digo, que nosotros somos uno más de mucha gente. Pusimos la primera piedra, sí que es verdad que probablemente seamos los que más tiempo le dedicamos actualmente, eso es así, pero afortunadamente somos mucha gente y nos comprendamos todos muchísimo. Claudia Arrieta, que es una tía mega creativa, es decir, lo bueno aquí es que cualquiera que tenga inquietudes culturales puede unirse y crear cultura con nosotros y siempre va a tener libertad. Y eso es muy bueno porque al final se genera una simbiosis entre mucha gente distinta. Entonces no solo nosotros somos distintos entre sí, sino que además tenemos mucha gente alrededor que también. Hasta ahora, de todo este proceso que habéis ido viviendo, ¿qué os ha sorprendido más? Es decir, el día que lo hayáis flipado y no vale el Gran Cinglado. Joder, yo el sábado lo flipé mucho, ¿eh? De hecho, el sábado a mí me pongo a llorar. Personaje que más os haya hecho, digamos, inspiraros. Y también el más cabroncete, coño, hay que decirlo. Momentos, personaje y cabroncete. Pues, empezando por momentos. No sé, es que ha habido, de verdad que es un no parar, porque tú me preguntas hace 3 meses y te habré dicho. Otra cosa, o sea, a mí personalmente, que todos los días escriba gente queriendo montar esto en su ciudad. O sea, a mí eso me parece... ¿Habría alguna nueva? Bueno, es que Pues, hace poco tuvimos es que es increíble. una reunión con Buenos Aires. Oye, ¿qué tal fue el segundo cinglado? Bien, tal. Y de repente se conecta una chica que no sabemos quién es, y era, una chica de Rosario que ya había montado uno y nosotros ni lo sabíamos. Y esto, joder, dice, ¿esto cómo es posible, tío? Por ejemplo, esta semana tenemos reunión con Las Palmas de Gran Canaria, con Guatemala, con Venezuela, con Colombia. O sea, ¿Ahí en Córdoba? ¿España? ¿Córdoba, España? en España estamos. O sea, a mí eso Menos en Huelva, en todas las provincias de Andalucía. a mí me sigue alucinando. Y no solo eso, sino que gente te escriba, oye, quiero ser voluntario en cualquiera de las 30 ciudades. A mí eso me sorprende, o sea, no deja de sorprenderme. Lo que más. ¿Y momento chungo que hayáis vivido? Momento de agobio, o sea, ya no por la persona, sino por el agobio. O sea, en la bancarrota esa. Final del curso pasado, cuando organizamos el Festival Renace, yo creo que ese fue así el primer momento, pero porque llegó un momento en el que le había... Al final, ten en cuenta que nosotros, esto no lo hemos comentado, pero durante todo este tiempo hemos tenido nuestro trabajo, que era el que nos daba de comer, y esto lo hacíamos en nuestro tiempo libre, y lo seguimos haciendo. Sí que era que ahora nos hemos organizado de otra manera bastante mejor, que es básicamente de hace 3 meses aprox, hemos montado una empresa que no tiene nada que ver con Instinto Think y organizamos otras cosas, como nos complementamos muy bien. Entonces, eso también nos da mucha libertad. Pero bueno, antes, evidentemente, teníamos un pagador al que nos debíamos y moralmente teníamos que estar primero con Y él. físicamente también, ¿no? Y físicamente. ¿Qué ocurre? Que llega un momento en el que cuando todo el que te dice, oye, quiero montar un cinglado en mi ciudad, decimos que sí, te apoyamos, tal, y luego se suma colonizando un festival en Ávila que a no sé cuántos kilómetros de Madrid, con toda la paliza que ello implica, mover a tantísimos voluntarios, tal, y además el curro, y además si eso le sumas que en el curro en ese momento, en mi caso, todos tenemos momentos de subidón y de bajón, pues está un momento de bajón más bien de subida, de que teníamos un montón de cosas, entonces se junta todo y el verano me vino estupendamente. Es decir, sí que era que mi curro tenía una cosa muy buena y es que julio-agosto había un parón importante y Saint-Ouen también, porque en junio-julio paramos y julio-agosto tuve 2 meses que me dieron muy bien para darle vueltas, para parar y pensar. y ahí nos reunimos muchísimos voluntarios y hicimos lo que fue el plan anual de este año y este año lo tengo mucho, mucho mejor organizado. Sí, y yo también una cosa personal de estos 2 años y medio es que yo, por ejemplo, pues estoy leyendo muchísimo menos y me jode. Pero porque estás metido en la vorágine de esa acción y si o sea, si no eres tan ordenado como pueda ser Javi, que tiene... Que es el rey del orden. tiene Sí. sí o sí su tiempo para leer, pues yo de repente puedo estar, no te digo un mes sin leer porque no, pero oye, puede pasar fácilmente una semana y no haber leído. Y parte de la acción que me llevó a mí a meterme aquí y a dedicar el tiempo que le dedico, mucho se lo debo a la lectura. Y entonces eso sí que es un poco... Y había otro momento malo, que fue hace poco,
que fue la primera vez, es decir, nosotros ciudad que hemos abierto y ciudad que ha ido estupendamente, y hace poco abrimos una ciudad, no decir cuál, hace un par de meses, que sí que es cierto que los pobres empezaron y no íbamos tan liados que no pudimos dedicarle tanto tiempo. Y sí que es verdad que llegó un momento que nos dijeron, oye, que es que tenemos el cinglao ya, no nos... Y el caso que tuvimos ahí un pequeño punto de inflexión de reorganizarnos de nuevo. Y ahí contratamos por primera vez a una persona, ahora tenemos Aldair contratado, que eso es una pasada, desde que entró Alda. Y en ese momento fue cuando decidimos contratar a Alda. Entonces, bueno, sí, ha habido momentos así como tal. Afortunadamente, a mí lo de leer, la verdad que leo más ahora que antes. Curioso. Yo creo que esto me ha generado la inquietud. De hecho, aquí hacemos una cosa, aunque probablemente vosotros seáis el primer episodio, hemos grabado con más gente, y lo que le pedimos a la gente es que nos recomiende un libro, en realidad, como lo que nosotros... Esto nació por fomentar un poco el pensamiento crítico y lo que has dicho tú, que es súper importante, de un debate libre entre gente que no piense lo mismo, ¿sabes? Entonces aquí hemos traído a gente que pues piensa un poco más tirando al liberalismo, queremos traer a gente que piensa en el socialismo, ¿sabes? Entonces sí que existe una forma fácil de ver como un antagónico o una persona que no piensa como él. En vosotros es difícil verlo porque al fin y al cabo no hacéis daño a nadie ni pretendéis, ¿sabes? No es que nadie lo pretenda, ¿no? Pero sí que le pedimos a la gente que le recomiende un libro a alguien que no piense como él, de forma que, bueno, puedan llegar a un entendimiento mutuo. Y también le recomendamos otros, ¿eh? Entonces, bueno, es difícil que vosotros penséis en un libro que puede pensar alguien que no piense como vosotros, porque no hacéis, digamos, daño a nadie, ni pretendéis cambiar nada que sea trascendental la política o algo así. Pero sí que os queremos preguntar sobre un libro o varios libros o qué estáis leyendo últimamente. Venga, pues dale tú si quieres. No, yo iba, cuando has dicho recomendar un libro, lo he pensado a mí, me encanta la literatura y La impaciencia del corazón, de Stefan Zweig. Sí, ya está apuntándolo el tío. Es muy bueno, ¿eh? Y es Yo decir que leo mucho Spike gracias a este tío, ¿eh? ¿Y de qué trata el libro? de la impaciencia del corazón. No, que hay que diferenciar, y más creo, digo, este libro lo escribió hace casi 100 años, que hay que diferenciar entre las dos clases de compasión, que una es débil y sentimental, que es, y pone el ejemplo de cuando le das una moneda a alguien en la calle, ¿no? Que es, yo le doy el euro y ya me despreocupo, ¿no? Como que ya se me ha olvidado, y esa compasión, y realmente te crees que estás teniendo compasión, pero eso no es... Eso es quitarte el problema, de hecho. y no es más que la impaciencia del corazón por deshacerse del dolor ajeno. Y en cambio está la compasión buena, creativa y demás, que te llegaría hasta las últimas consecuencias por ayudar o estar con esa persona. ¿Y tú ya que estás? Buah, pues yo sí que es verdad que cada vez que me preguntan digo un libro distinto, sí que era que quizás porque lo he mencionado varias veces antes que fue el primer libro de Encrechendo, que ese ha sido el único que he elegido yo hasta ahora, diría, ligando con tu pregunta de que al final si no lo he entendido mal es qué libro recomendaría a alguien que... A personas que piensan distinto entre sí, o incluso de mí. La perla de Steinbeck me gusta mucho porque al final ataca o más bien desarrolla un tema que es, bueno, sí lo ataca, que es el consumismo, que yo creo que es algo que, igual que sea de izquierda a derecha, un problema, o que sea ateo, creyente, tal, es un problema que en la sociedad de hoy en día lo tenemos todos. Y lo hace de una manera muy, muy, muy entretenida. Lo hace de una manera, sí, te engancha. Y es un libro corto, es novela, te hace pensar, ya no solo habla del consumismo, habla de muchos otros temas. Muy bonito, porque además pasa en un pueblito y... Efectivamente. Y a mí ese libro me gusta mucho. Además, sí que es verdad que Roca es mucho más cultureta que yo, aunque yo lea hoy más que él a lo largo de su vida ha leído mucho más que yo. Pero, claro, a mí me pasa que al principio hay libros que lo mismo yo leí hace 10 años y decía, oye, esto es un truño increíble, yo que sé, Fortunata, hay Jacinta, me acuerdo, que en el colegio es que lo deja a media. Y ahora, sin embargo, me lo leí este verano y lo disfruté un montón. Pero, sin embargo, yo creo que para engancharte a la lectura probablemente no sea el mejor libro. Y hay libros que son buenos de por sí y que te permiten engancharte. Y luego hay libros que son una especie como de telenovela escrita que seguramente te aporten cosas, pero que dice, oye, pues dedicarle... Esto no sé si lo decía Enrique García de Maike, no me acuerdo quién lo decía, porque yo tengo un problema que nunca me acuerdo, de las citas, pero decía algo así como decir que la lectura de por sí no tiene por qué ser buena. Quiere decir que puede haber libros que incluso te lleven al mal, que es muy importante también elegir el que lees, ¿no? Entonces, volviendo a lo que decía antes,
hay libros muy buenos que son clásicos que te hacen el bien y que además se leen fácil. O sea, y yo creo que eso lo sé detectar bien, puesto que a mí hace años me costaba mucho leer y hay libros que me engancharon. Y, y La Perla, aunque lo leí por primera vez hace no tanto, yo creo que es de esos libros, que te permite, sin ser un gran lector, engancharte y te hace el bien y puede ser bueno para cualquiera y además es un clásico. Y al final los clásicos, como han pasado también el examen de los tiempos, pues por algo, digo yo. Como dijo De Prada en el Gran Cinglao, ¿no? Que al final lo bueno bueno, él se refería a otro tema, ¿no? Pero que lo bueno de tener en cuenta a los muertos en la forma de gobernar o en cualquier tema era que al final han pasado un examen histórico, ¿no? Yo por ir ya finalizando un poco la entrevista, quería preguntaros un poco cuáles son los retos. Ya sé que para vosotros no hay retos como tal, porque y me lo creo porque os conozco desde hace mucho tiempo, ¿no? Que al final vayan 10 vayan 20 estáis contentos, pero al final estáis buscando cambiar culturalmente un poco a la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los retos a los que os enfrentáis en este próximo año? Que pueden ser personales. Yo, hacer sostenible esto. O sea, ese es el principal reto. Hacer esto sostenible e independiente de quién esté. También y funcionará mejor ciudad grande como Madrid, ¿no? Que otras ciudades, ¿no? Luego hay ciudades que, sorprendentemente, yo qué sé, joder, es que no quiero poner ejemplos concretos, pero hay ciudades que siendo más pequeñas enganchan, va mucha más gente. Es decir, hay una cosa que importante, creo yo, que es decir, hay ciudades que es trimestral, ciudades que es cada 4 meses, ciudades que es cada 2, ciudades que es cada 1. Las ciudades que lo hacen todos los meses, pues se genera esa comunidad, se generan esos vínculos y la gente que lo organiza se lo pasa bien organizándolo. Yo me divierte mucho organizar un cinglado porque lo hago con amigos y eso es muy importante. Entonces, cuando se genera ese grupete de gente que no se conocía antes, nosotros los 4 que estamos aquí, 3 somos de Sevilla, para mí el ejemplo perfecto es el de Sevilla, que es una sociedad por lo general bastante cerrada. Mi grupo de amigos es el del colegio, el de Ramón también, que llevamos con los mismos amigos toda la vida. En tu caso, Pablo, no lo sé, pero De Córdoba, yo soy de Córdoba. Ah, joder, pero tú has vivido en Sevilla. Pues tú lo has vivido. Y sin embargo, los cinglados es curioso que hay una comunidad de 15, 20 tíos que organizan cinglados y que se han conocido organizando cinglados. Y eso es brutal. Brutal. Y pasa en Sevilla, pasa en muchísimas ciudades. Si pasa hasta Sevilla, imaginaos. Y cuando eso se consigue, el éxito está asegurado. Una cosa que nos llama mucha atención es que de todas las ciudades que hemos abierto, todavía ninguna se ha cerrado. Es decir, todas siguen. Así que eso quiere decir. Pues bueno. Pero es verdad que uno de los retos es eso, hacer que no muera ninguna ciudad y hacerlo sostenible. Sí, sobre todo hacerlo sostenible. Hacerlo sostenible, eso es clave. Y, perdón, termina. No, sí. No, iba a decir que de última pregunta nos gusta preguntar a la gente que a quién le gustaría ver por aquí, pero voy a ir un poquito más allá. No solo a quién os gustaría traer ver por aquí en alguna entrevista, sino a quién habéis disfrutado más de vuestros invitados. Muy buena, tío. Joder, pues yo es que estoy fascinado con Ricardo Piñero, macho. Bueno, es que los 3 del sábado los invitamos por algo. Son 3... Como los ganadores, ¿no? Como si fuera el ranking de ganadores del año, ¿no? Hoy tuvimos la suerte de que pudieron, que la mayoría de veces no pueden, pero tuvimos la suerte de que pudieron ese día. Pero Nairi Simón me encanta, yo además sé que Ramón es muy fan, espero que lo consigas, seguramente la habrá invitado. Otra cosa es que pueda, pero no, tú sí insistente. De Prada me encanta. Pero Piñero es curioso porque yo vamos, tanto de Prada como Nairi sabía quiénes eran de antes, Piñero no. Y la verdad que, joder, ya lleva 4 o 5 cinglaos y es que cada palabra que dice... Porque el modelo es al que funciona llevarlo como si fuera una gira musical, ¿no? Por toda España. O sea, eso... Sí, o sea, aparte del modelo viene eso, porque nos encantaría que en Córdoba escuchen a Piñero, que vive en Pamplona, llevar a De Prada a Murcia, cosas así. Pero claro, para eso pues hace falta un modelo económico. Eso durante un tiempo lo hicimos, pero que fue el año pasado cuando yo llevaba las cuentas y pasó lo que pasó. Ahora que la lleva José no nos deja, pero estamos en proceso de... Y luego, yo qué sé, Diego Garrocho. Es que hay ponentes que todo lo que dicen es interesante. Y ahí tenemos unos cuantos, sí, la verdad que... Bueno, todos han sido buenos, ¿eh? Es decir, pero bueno, evidentemente luego cada uno tiene sus gustos.
Pues tíos, no me cabe la menor duda de que vaya a conseguirlo. Vamos. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por venir, Javi Heteros.